¿Sabías que existen máquinas tan masivas que ni siquiera cabrían en una autopista normal? Algunas son tan colosales que se necesitan días solo para ensamblarlas, y cuando están en funcionamiento, el suelo literalmente tiembla. Estas máquinas no se muestran en comerciales, operan lejos del ojo público, moviendo toneladas por minuto y alimentando industrias enteras. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es la máquina más grande de la Tierra? Prepárate, porque hoy descubrirás las máquinas industriales más grandes jamás construidas, y la número uno de esta lista te dejará sin palabras. El transporte extremo del Creto Howler al Velas 75710. En el corazón de las operaciones mineras más vastas del planeta, el transporte de material no es una tarea para vehículos convencionales. Es un desafío de escala que ha dado lugar a una evolución de monstruos mecánicos, cada uno más grande que el anterior, diseñados para mover montañas, literalmente, con una eficiencia que redefine la logística industrial. Esta carrera por la capacidad comienza con máquinas especializadas como el Creto Howler, un gigante que opera en las sombras de las minas a cielo abierto. Construido en Estados Unidos, este vehículo mide 13 metros de largo y casi 5 de alto. Con un peso en vacío de 90 toneladas, su verdadero poder se revela cuando carga. Puede transportar más de 180 toneladas de carbón en su caja de volteo curvada, una capacidad que supera a la de decenas de camiones mineros convencionales. En su núcleo late un motor Caterpillar PIN 16 de 1200 caballos de fuerza, una potencia necesaria para arrastrar semejante masa por las pendientes escarpadas de la mina. Pero el Creto Howler es solo el preludio, el ejemplo de cómo la especialización exige máquinas que son, en sí mismas, infraestructura móvil. El siguiente escalón en esta jerarquía del acero lleva un nombre legendario, el Caterpillar 797F. Este no es un camión, es un edificio de 15 metros de largo y 7 de alto que se mueve. Con un peso operativo que supera las 687 toneladas, su sola presencia impone silencio. Subir a su cabina es una ascensión equivalente a un segundo piso. La fuerza que lo impulsa proviene de una obra maestra de la ingeniería. Un motor Caterpillar 175-20, un V20, con una cilindrada monstruosa de 106 litros, capaz de generar 4.000 caballos de fuerza. Esta potencia se transmite a través de una transmisión automática de 7 velocidades, diseñada exclusivamente para arrastrar cargas colosales por terrenos que destrozarían cualquier otro vehículo. Sus 4 neumáticos principales, cada uno de 4 metros de alto y con un valor comparable al de un automóvil compacto, soportan una caja capaz de llevar 400 toneladas de mineral en un solo viaje. Para igualar esa carga se necesitaría una caravana de 40 volquetes estándar. El 797F es tan icónico que ha trascendido las minas de hierro, cobre y carbón donde opera, apareciendo en documentales y simuladores, un símbolo de que en la escala minera no se conduce, se comanda. Sin embargo, incluso el titán Caterpillar encuentra a su superior. Llegando directamente desde Bielorrusia, el Velas 75710 no solo rompe los récords, sino que redefine los parámetros de lo que se considera posible en un camión minero. Oficialmente reconocido por el libro Guinness como el camión de acarreo de mayor capacidad del mundo, sus números son difíciles de comprender. Mide más de 20 metros de largo, 8 de alto y casi 10 de ancho. Su peso vacío es de 360 toneladas. Pero su propósito es cargar 450 toneladas adicionales de material, sumando una masa total en movimiento de más de 800 toneladas. Para mover esta montaña con ruedas, no basta con un solo motor. El Velas emplea 2 propulsores diésel V20, cada uno generando 2.300 caballos de fuerza, que combinados suman 4.600. Pero aquí la ingeniería da un salto. Esta potencia no va directamente a las ruedas. En su lugar, acciona un sistema de transmisión diésel eléctrico. Los motores generan electricidad que alimenta 4 motores eléctricos independientes en las ruedas, ofreciendo un control de tracción y una eficiencia energética sin precedentes para un vehículo de este tamaño, con tracción en las 8 ruedas. La escalera para llegar a su cabina lateral tiene la altura de un edificio de 3 pisos, y su tanque de combustible almacena más de 5.000 litros de diésel. Operando en las gigantescas minas a cielo abierto de Kazajistán y Rusia, un solo Velas 75710 puede reemplazar flotas enteras de camiones más pequeños, reduciendo radicalmente el tiempo, el personal y el costo operativo. Es la culminación de décadas de evolución en el transporte extremo, un coloso que convierte la hazaña logística en una rutina diaria.
El impulso incontenible, la topadora más grande del mundo. Mientras los camiones transportan las montañas, existe una máquina cuya misión es empujarlas y nivelarlas desde su base. No es solo una topadora, es la topadora de orugas más grande que existe en el planeta, la Komatsu D575A-3SD Super Dozer. Fabricada en Japón para los trabajos de movimiento de tierras más demandantes, esta bestia de acero redefine el concepto de fuerza bruta aplicada con precisión. Con unas dimensiones de casi 12 metros de largo, 5 de alto y un peso que supera las 152 toneladas, su característica más aterradora es su hoja frontal. Este inmenso aparato de empuje mide 7 metros de ancho y 3 metros y medio de alto. En una sola pasada, esta hoja puede desplazar 69 metros cúbicos de material, el volumen equivalente a llenar por completo una habitación grande con tierra y roca. La potencia para semejante proeza proviene de un motor Komatsu V12 con una cilindrada de 46 litros, que genera 1.150 caballos de fuerza. Acoplado a una transmisión automática con relaciones de marcha largas para un torque sostenido, este sistema le permite abordar pendientes y materiales que detendrían a cualquier otra máquina. Su operación es un espectáculo de potencia controlada. Las orugas anchas y un sistema de suspensión rígido le otorgan una estabilidad inquebrantable sobre terrenos irregulares. El rugido bajo y profundo de su motor transmite una sensación de impulso imparable. Debido al tamaño descomunal de su hoja, requiere la guía de un equipo en tierra durante maniobras ajustadas. Un recordatorio de que incluso esta máquina autónoma necesita el ojo humano para navegar espacios limitados. La D575A-3SD es una pieza clave en grandes operaciones de minería de carbón en Estados Unidos y Japón, donde su capacidad le permite hacer el trabajo de múltiples topadoras convencionales de manera simultánea, allanando caminos y preparando bancos de excavación con una velocidad asombrosa. Su escala es tal que trasciende lo práctico para entrar en lo logísticamente épico. En una exposición comercial en Texas, un solo ejemplar de esta máquina requirió 2 días completos solo para ser descargado del transporte especial que la llevaba, una hazaña que por sí sola habla del volumen y la complejidad de manejar a estos titanes de la industria. La excavación de precisión masiva, la Hitachi S8000-6. Si el transporte y el empuje definen la escala, la excavación define la inteligencia aplicada a la fuerza masiva. Aquí, ninguna máquina combina poder y precisión de manera más impresionante que la Hitachi EX8000-6, una de las excavadoras hidráulicas más grandes jamás construidas. Fabricada en Japón, esta obra maestra de la ingeniería está diseñada para las operaciones mineras más intensivas del mundo. Sus dimensiones son abrumadoras: 15 metros de largo, 10 metros de alto con el brazo completamente extendido y un peso que ronda las 811 toneladas. Su huella es mayor que una cancha de baloncesto completa, creando la paradoja de un gigante que se mueve con una meticulosidad sorprendente. El poder que anima a este coloso proviene de 2 motores Cummins KS K60 PIM TET16, que trabajan en conjunto para producir 3.880 caballos de fuerza. Esta energía se canaliza a través de un sofisticado sistema de transmisión hidrostática que permite movimientos independientes, suaves y poderosos, incluso bajo cargas extremas. El resultado operativo es lo que la convierte en una leyenda. Su cucharón, una estructura de acero masiva, es capaz de levantar 45 metros cúbicos de material en un solo pase, lo que se traduce en aproximadamente 75 toneladas de roca o mineral. Para ponerlo en perspectiva, la capacidad de ese cucharón es tan amplia que podría albergar 2 automóviles de tamaño familiar uno al lado del otro. Esta potencia se despliega con una eficiencia calculada al milímetro. En las minas de cobre, oro y carbón de Canadá, Australia y Chile, la EX8000-6 tiene una misión clara: cargar los camiones mineros más grandes del mundo en la menor cantidad de ciclos posible. Con una precisión que parece contradictoria a su tamaño, puede llenar completamente la caja de un camión de 300 toneladas, como el Caterpillar 797F, en apenas 4 o 5 pasadas de su brazo. Esta eficiencia transforma horas de trabajo en minutos, optimizando cada segundo de operación en entornos donde el tiempo es dinero literalmente excavado de la tierra. Sin embargo, la sofisticación de la EX8000-6 no termina en su fuerza. Reconoce que el operario que controla esta fuerza debe estar en un entorno capaz de gestionarla. Por ello, su cabina es un santuario de tecnología y seguridad en la altura. Completamente cerrada, está climatizada y aislada acústicamente del rugido exterior.
Sus ventanas están construidas con cristal antibalas y sus controles son digitales e intuitivos, permitiendo que un solo humano, desde esa atalaya blindada, dirija con precisión quirúrgica los miles de caballos de fuerza y las cientos de toneladas de acero que tiene a su mando. Es la encarnación de un principio fundamental en la ingeniería de máquinas extremas. La máxima potencia debe ir siempre de la mano del máximo control. La Hitachi EX8000-6 no solo excava, realiza una coreografía de fuerza masiva, donde cada movimiento, desde el giro de la estructura hasta el cierre del cucharón, es un paso calculado en el ballet industrial que sustenta la civilización moderna. Los gigantes eléctricos, palas mecánicas que mueven montañas. Cuando la escala de la excavación supera todo lo imaginable, los motores diésel encuentran su límite. Es entonces cuando la industria da el salto hacia una fuente de energía más pura, constante y monumental, la electricidad a alta tensión. Aquí nacen los verdaderos gigantes estáticos, las palas mecánicas de cable que no se desplazan largas distancias, pero que convierten el terreno frente a ellas en un paisaje nuevo con cada monumental pasada de su cucharón. El epítome de este poder lo encarna la Bucyrus 495HR, una leyenda estadounidense de acero y cables. Esta no es una excavadora hidráulica, es una pala eléctrica de cable, un concepto que pertenece a otra dimensión de la ingeniería. Con un peso que supera las 1.270 toneladas, una altura de 15 metros en la pluma y una longitud de 30, la 495HR se asemeja más a una grúa de construcción de una ciudad entera, pero con un propósito singular: arrancar la tierra. En lugar del rugido de un motor diésel, su sonido es el zumbido profundo y constante de enormes motores eléctricos alimentados por cables de alta tensión que la conectan directamente a la red. Estos motores accionan con precisión industrial los sistemas de izaje, giro y empuje. Su cucharón frontal, una bestia de acero por sí solo, es capaz de levantar 90 toneladas métricas de material en una sola y fluida maniobra, cargando hasta 120 metros cúbicos. Se desplaza lentamente sobre orugas tan anchas que podrían soportar el peso de una locomotora, despejando capas superficiales de minas de carbón y hierro en Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, con una eficiencia que convierte días de trabajo en horas. Incluso después de que Caterpillar adquiriera Bucyrus, los operarios en el campo siguieron refiriéndose a ella con su nombre original, un tributo a su legado de fuerza pura. Unidades como la de Wyoming han operado con actualizaciones mínimas durante más de 2 décadas, demostrando que estos gigantes eléctricos están construidos no para años, sino para eras industriales. Pero incluso entre los gigantes eléctricos hay uno que se alza sobre los demás, llevando el concepto de fuerza bruta con electricidad a su expresión más absoluta, la Komatsu PIH4800XPC. Fabricada en Estados Unidos, esta máquina no solo es la pala de cable eléctrica más grande que Komatsu ha construido, es una de las máquinas mineras más grandes del planeta. Punto. Sus cifras son casi abstractas. Con la pluma levantada, supera los 30 metros de altura, tiene un ancho de 20 metros y un peso que excede las 1.400 toneladas. A la distancia, su silueta masiva puede confundirse fácilmente con la de una pequeña planta industrial. Su potencia proviene enteramente de la red eléctrica que alimenta motores que suman cerca de 10.000 caballos de fuerza. Esta energía se canaliza hacia los mecanismos de izaje, empuje y giro con una fuerza y una precisión que no tienen rival, incluso en los entornos más hostiles. Sin embargo, el verdadero protagonista de este coloso es su cucharón. Esta estructura de acero es capaz de levantar 122 toneladas métricas de material en un solo y armonioso balanceo. Para visualizarlo, la cantidad de tierra y roca que extrae en un movimiento podría llenar por completo el volumen de un edificio de 6 pisos en cuestión de segundos. La 4800XPC se asienta sobre orugas de escala industrial e incorpora sistemas avanzados de absorción de impactos para reducir la fatiga estructural durante sus ciclos de excavación repetitivos. Su cabina, montada en lo alto como el puente de mando de un acorazado, cuenta con controles automatizados y sistemas de monitoreo de 360 grados. Este titán es un pilar fundamental en las minas de carbón y cobre de Norteamérica, donde opera hasta 22 horas al día, con solo breves pausas para mantenimiento. Su resistencia y productividad son tales que una unidad fue pintada con los colores de la bandera estadounidense y apodada Liberty, un tributo viviente a la potencia industrial. La PIH4800XPC no excava.
ejecuta una coreografía de demolición masiva, donde cada movimiento está calculado para remodelar la geografía misma. La fábrica subterránea, Bertha, la tuneladora que devoró Seattle. Mientras los gigantes eléctricos remodelan la superficie, existe una máquina diseñada para conquistar un reino diferente, el subsuelo de una gran ciudad moderna. Su historia no transcurre en una mina remota, sino bajo el corazón de Seattle, y su nombre es Bertha, la tuneladora TBM del proyecto SR-99. Construida por Hitachi Zosen en Japón, Bertha no era solo una herramienta, era una misión ambiciosa con dimensiones récord. Con un diámetro de 17 metros y medio, una longitud de 100 metros y un peso de más de 7.000 toneladas, Bertha ostentó en su momento el título de la tuneladora más grande del mundo por diámetro. Pero su verdadero ingenio no estaba en su tamaño, sino en su naturaleza autónoma. Bertha era, en esencia, una fábrica subterránea móvil y autosuficiente. En su interior albergaba 25 motores eléctricos que generaban más de 8.000 caballos de fuerza, energía destinada a hacer girar una cabeza cortadora monumental, equipada con discos y cortadores de acero capaces de pulverizar no solo roca, sino también suelo arcilloso y hasta antiguas estructuras de concreto. Su sistema de propulsión combinaba potencia eléctrica con asistencia hidráulica, avanzando centímetro a centímetro mediante un intrincado sistema de cilindros de empuje. Mientras su frente devoraba el terreno, su retaguardia realizaba una tarea igualmente crucial. Instalaba de forma simultánea los segmentos prefabricados de hormigón armado que formaban las paredes del túnel, creando la nueva carretera a medida que avanzaba. En su vientre de acero había salas de control, equipos eléctricos, sistemas de ventilación, cintas transportadoras para evacuar los escombros e incluso espacios de trabajo para la tripulación que se turnaba en su interior. Operar con esta precisión bajo el denso entramado urbano de Seattle, evitando cimientos de rascacielos, tuberías y niveles freáticos, fue un logro de ingeniería sin parangón, aunque su misión no estuvo exenta de desafíos, incluyendo una gran avería que requirió una reparación épica desde la superficie. Bertha completó su túnel de 3 kilómetros en 2017. Su legado, sin embargo, perdura de una manera única. Tras ser desmantelada, partes de su inmenso cuerpo de acero fueron recicladas en instalaciones de arte público que hoy se exhiben en parques de Seattle, transformando los restos de una máquina que devoraba tierra en monumentos culturales que celebran la ambición humana. La leyenda y la cumbre, Big Muskie y el Bagger 293, el gigante definitivo. Para comprender la evolución hacia la cima absoluta, primero debemos honrar a la leyenda que allanó el camino, el Dragalina Big Muskie. Fabricado en 1969 por Bucyrus Eddie, esta máquina no era solo grande, fue durante décadas la máquina de movimiento de tierras más grande jamás construida. Y su sombra aún es alargada. Sus dimensiones son difíciles de procesar, aproximadamente 150 metros de largo, 22 de alto en la cabina, y presentaba una pluma boom de 95 metros. Su peso operativo superaba las 13.000 toneladas, una masa comparable a la de 2 portaaviones pequeños. Big Muskie era un Dragalina eléctrica, alimentada por líneas de alta tensión que suministraban energía a una serie de motores con una potencia combinada de más de 18.000 caballos de fuerza. Su misión era clara: retirar la sobrecarga, las capas de tierra y roca que cubren las vetas de carbón. Su cucharón de arrastre podía contener 170 metros cúbicos de material, cerca de 295 toneladas en una sola pasada. Su movilidad era lenta y majestuosa. Utilizaba unas plataformas de caminata gigantescas, similares a patas rastreadoras descomunales, para reposicionarse en la mina, un proceso que podía llevar días. Desde lejos, no parecía una máquina, sino una planta de energía con patas. Operando en las minas de carbón de Ohio, se estima que Big Muskie movió más de 600 millones de toneladas de tierra en su vida útil. Tras su desmantelamiento en la década de 1990, su colosal cucharón fue preservado y erigido como un monumento público, un recordatorio silencioso pero abrumador de una era de ambición industrial descomunal. Y así llegamos al pináculo, a la máquina que hace que todas las demás parezcan componentes suyos. Oficialmente reconocida como la máquina terrestre móvil más grande jamás construida en la Tierra,
El Bagger 293 no es solo una herramienta, es un paisaje móvil, una ciudad industrial sobre orugas. Fabricado en Alemania, este excavador de rueda de cangilones fue construido en 1995 para la minería de lignito. Sus números desafían la comprensión: 225 metros de largo, más que 2 campos de fútbol puestos uno detrás de otro, 96 metros de alto, como un edificio de 30 pisos, y un peso de 14.200 toneladas. Solo reposicionarlo dentro de la mina puede tomar varios días. El principio de operación del Bagger 293 es a la vez simple y monumental. En un extremo de su imponente estructura giratoria, una rueda masiva equipada con 18 cangilones gigantes gira constantemente. Cada uno de estos cangilones puede recolectar 6,6 metros cúbicos de tierra. La escala de su apetito es lo que lo define. Es capaz de extraer 240.000 metros cúbicos de material por día, suficiente para llenar un estadio deportivo grande cada pocos días. Su propulsión es completamente eléctrica, con sistemas de alto voltaje que entregan un total de 16.500 caballos de fuerza a través de múltiples motores. Se desplaza lentamente sobre un sistema de orugas, deslizándose por el suelo de la mina como un glaciar de acero. Internamente, es una estructura hueca que alberga salas técnicas, pasillos de mantenimiento y estaciones de equipo, asemejándose más a una fábrica móvil con sus propias arterias y nervios que a una sola máquina. Los operadores lo controlan desde una cabina elevada con vistas panorámicas y sistemas digitales que coordinan desde el proceso de excavación hasta el transporte en cintas conveyoras que salen de su estructura. Hoy, el Bagger 293 continúa su trabajo en la mina a cielo abierto de Hambach, Alemania, extrayendo lignito para plantas de energía. Su producción alimenta regiones enteras y su imagen se ha convertido en un ícono cultural, protagonista de documentales e incluso de espectáculos nocturnos de luz y música. Con el Bagger 293, la humanidad ha alcanzado el límite teórico de la escala móvil terrestre. No existe nada que mueva más material, no hay nada que se le acerque. Es la cumbre viviente de la ingeniería industrial, un testamento permanente de que cuando la tarea es remodelar el mundo, la respuesta humana es construir una montaña que camina. Hoy has explorado máquinas que no solo empujan los límites, los redefinen, desde camiones que son edificios móviles hasta excavadoras que son fábricas con ruedas y una tuneladora que era una ciudad bajo tierra. Estos colosos no trabajan a la vista de todos. Operan en minas remotas, bajo ciudades o en paisajes transformados por la industria, pero su impacto lo sentimos todos. Proporcionan los minerales, excavan las infraestructuras y generan la energía que impulsa nuestra civilización. Son monumentos de acero a la ambición humana, a la tarea de dominar la escala para moldear el mundo mismo. La próxima vez que enciendas una luz o conduzcas por un túnel, recuerda que en algún lugar un gigante como estos está haciendo posible ese simple acto.